Buen día, siendo 26 de marzo del 2020, este es el video número 2 para contabilidad de costo bancario. Un poco vamos a hablar de lo que es sistema financiero y Banco Central. En este caso sería Banco Central de la República Argentina. Antes de entrar al sistema financiero, voy a decir lo siguiente: ¿qué es un sistema? Porque todos hablamos de sistema, pero ¿qué es un sistema? Un sistema es un todo unitario que va de lo general a lo particular, y que vuelve a través del flujo de información y de comunicación de lo particular a lo general. Cuando va de lo particular, de lo general a lo particular, significa que viene toda la orden emanada de lo que hay que hacer y cómo hay que hacer las cosas. Cuando vuelve, es porque vuelve mejorado o diciendo, bueno, señores, tal cosa no se hace de tal manera, mejor hacerlo de tal otra. Eso se llama retroalimentación. Cuando el flujo de la información o del trabajo realizado vuelve al sistema general, tiene que volver mejorado de lo particular a lo general. De esa manera estaríamos en presencia del mejoramiento del sistema. Entonces, sería una pequeña definición o concepto breve de sistema. ¿Qué es sistema financiero? El sistema financiero es la intermediación financiera de la captación de depósitos del público y de la aplicación de los recursos obtenidos por el Banco Central para aplicarlo al sistema de nuevo. Administra los medios de pago y se encuentra en el centro mismo del sistema de pago. ¿Qué significa sistema de pago? Actúa como interlocutor de las cobranzas de otras empresas de la gente que le debe plata. El sistema financiero tiene dos fuentes. Primero, es una fuente de captación, de ahorro financiero e intermediación del consumo de dinero, la producción, la inversión y las exportaciones. Y segundo, que la otra es el mercado de capitales, donde se verifica la emisión primaria y negociación secundaria de determinados títulos públicos que pueda realizar el Estado, o rentas de acciones variables de empresas que se dedican a la acción o la intermediación financiera, y de renta fija pública o privada, certificado de participación o emitido en serie. Bien. Todo sistema financiero tiene que estar instrumentado y tiene que estar organizado por algo que nosotros llamamos banco. El banco es el principal operador de un sistema financiero, pero también del sistema monetario. La diferencia es que el sistema monetario, la política monetaria, la debe aplicar el Estado a través de un banco central que puede tener regulado y a través de un Ministerio de Economía. En cambio, el sistema financiero lo aplica directamente un banco central diciendo qué tipo de trabajo realizará y cómo funcionará ese sistema financiero. Entonces, en la clase anterior más o menos habíamos dicho que era banco, que era un sistema monetario, que era la moneda, entonces que era costo y gasto a nivel general. O sea que es un breve repaso de lo que entraríamos en la materia. Una vez definido qué es sistema financiero, la pregunta es, ¿quién regula el sistema financiero? El Banco Central de cada país. O sea, el Banco Central de cada país especificará cuáles son los temas que se impondrán y cómo trabajará ese sistema financiero. Bien, y los bancos privados que se dediquen a la operatoria de intermediación del sistema financiero deben respetar esas regulaciones que haga el Banco Central respectivo. Entonces, la función de un banco central es una entidad autárquica del Estado. Primero definimos Banco Central. Es una entidad autárquica del Estado que se dedica a controlar, a implementar, a instrumentar cómo funcionará el sistema financiero. Ahora, ¿qué podríamos decir cuáles son las funciones de Banco Central? Primero, regular el funcionamiento del sistema financiero. Básicamente es la primera función primordial. Si yo hago una pregunta, ¿cuál es la primera función primordial
del Banco Central de un país, se tendría que contestar, es regular el sistema financiero y monetario, sobre todo el sistema financiero. Aplicar una ley de entidades financieras. Esta ley es obviamente aprobada por el Parlamento y debe ponerla en práctica el Banco Central. Debe actuar como agente financiero del Estado Nacional. O sea, el Banco Central representa al Estado, no a capitales privados. Más allá de que hubo economistas que querían privatizar el Banco Central, me parece algo descabellado, pero bueno, eso es otra cosa. El Banco Central debe siempre regular el sistema financiero. Debe actuar como agente financiero del Estado a través de la producción e intermediación de los depósitos bancarios, de las instituciones monetarias que no sean solamente Banco Central, sino también Casa de Cambio, que se hayan adherido a determinados estándares internacionales que establece, bueno, de algo que no me gusta decir, Fondo Monetario Internacional. Contribuye al funcionamiento del mercado de capital. El mercado de capital es el flujo de divisas de dinero. Básicamente, ¿qué es el mercado de capital? El mercado de capital es el flujo de divisas de capitales que entran y salen de un país. Por supuesto, con determinadas restricciones que debe haber. Acá no debe ser de libre circulación, porque siempre estaríamos en un país como Argentina, que constantemente vive mucha fuga de capital. Tenemos que tener un sistema y un control estricto del mercado de capital. Y esto tiene que dedicarse también el Banco Central. Ejecutar la política monetaria y cambiar estipulado por el gobierno de turno, porque cada gobierno explicará cómo funcionará la política monetaria y de divisa. Regular en la medida que sea necesario los sistemas de pago que tenga el banco. ¿A qué me refiero? Cuando digo los sistemas de pago, por ejemplo, ahora el presidente dijo que se suspenderán todas las erogaciones, los embargos que tengan que ver tanto bancarios, financieros o fiscales en los próximos 180 días hasta que pase la cuarentena y esta emergencia que se aparece con el coronavirus. Entonces, esto es una política monetaria impuesta por el gobierno nacional, pero implementada y controlada por el Banco Central de la República Argentina. Proveer la protección de los derechos debidos de las garantías y los depósitos bancarios. ¿Qué significa esto? Que debemos tener en cuenta que el Estado, a través del Banco Central, debe custodiar los depósitos bancarios que tenga realizado cada cliente en determinado banco. Y para ello debe tener un depósito mínimo que garantice la devolución de esos ahorros que se tenga, y tratar de evitar que lo que pasó en el 2001, que lo quebraron el sistema financiero y dejaron a mucha gente sin sus ahorros, quedaron en la calle. Proveer la protección del usuario del servicio que se realiza del sistema financiero. Y por último, en ejercicio de sus ejecuciones financieras, no estará a órdenes, debe estar a órdenes sujetas del Poder Ejecutivo Nacional, a través de la Secretaría de Hacienda y a través del Ministerio de Economía. La política monetaria es el conjunto de instrumentos y medidas que deben aplicarse a través del Banco Central de la República Argentina para controlar la moneda y el crédito respectivo, con el propósito fundamental de mantener la estabilidad económica del país y evitar la balanza de pago sea adversa. Es decir, la balanza de pago puede ser positiva o negativa. Nosotros tenemos una balanza comercial que es superavitaria o deficitaria. La balanza de pago puede ser positiva o negativa, o mejor dicho, también deficitaria o superavitaria. Cuando digo deficitaria es cuando los pagos son mayores a los cobros. Y cuando es superavitaria es cuando los cobros son mayores a los pagos, o sea que entraron más plata de la que salió. Bueno, hasta acá nos quedamos. Muchas gracias, espero que sepan disfrutar. Y acá vamos a hacer la pregunta de la actividad número 2 de esta clase. ¿Cuáles son las funciones del Banco Central? ¿Qué es el sistema financiero? ¿Cuáles son las fuentes del sistema financiero? Otra pregunta. ¿Qué es un sistema? En función de lo que acabo de decir. ¿Qué es el sistema financiero? ¿Es un sistema positivo o negativo? ¿Es un sistema abierto o cerrado?
Son preguntas que los dejo para los chicos para que vayan respondiendo. Entonces, como les digo, acá les mando este video de 10 minutos. Vamos a ir haciendo a través de determinado tiempo clase. Esta es la clase número 2. Hasta luego.